Bienvenido, amigo, a un espacio más de Mundo Editorial. Me acompaña hoy un escritor de origen nicaragüense que ya ha publicado varios libros bajo el sello de Entre Líneas. Ya son unos cuantos. Unos cuantos, sí. Estoy hablando del escritor Roberto Ramírez Plata. Últimamente Roberto ha sacado dos libros, más o menos con poca distancia uno del otro. Y hablando de distancia, precisamente el penúltimo que sacó fue este libro que lleva como título No toda distancia es ausencia. El título del libro es un título poético y es un libro que está a cuenta de la vida un poco del escritor. Háblame sobre No toda distancia es ausencia. ¿Por qué ese título y qué podemos encontrar en este libro? Bueno, tiene algunas partes autobiográficas y también basado en la realidad. Tristemente, es decir, cada vez que yo visitaba Nicaragua, me daba cuenta de que el país estaba cayendo en un abismo muy profundo y tristemente me daba cuenta cómo la justicia no existía en mi país. Precisamente me inspiro en este libro cuando me doy cuenta de que una persona supuestamente encargada de impartir justicia en Masaya, una jueza corrupta, empieza a pedir dinero a la gente que llega a hacer sus gestiones al juzgado para ella dictar sentencia. Cuando yo converso incluso con algunos allegados o personas que estaban allegadas al gobierno, que si se daban cuenta de esa situación y por qué había caído en eso la administración de justicia, todo el mundo decía que era protegida desde arriba. Incluso personas que se llamaban sandinistas, me lo decían en una o en varias ocasiones, que era intocable. Era intocable porque ya arriba sí la protegían. Y después me voy dando cuenta en otros casos de que también arriba está la corrupción y precisamente por eso es que la mantenían a ella. Me voy dando cuenta en otros casos que tenían que llegar donde algunos magistrados dando dinero para que le fallaran en un caso. Entonces eso me empiezo a dar una corrupción total. Entonces me voy dando cuenta que el Estado de Derecho está muriendo, no existe. Y digo, bueno, déjame hacer esto, claro. Entonces hay algunas cosas, como te digo, autobiográficas, y hay otras cosas pues basadas en la fantasía, en el jardín de la imaginación y eso. Entonces de ahí nace ese libro. Sí, porque es una persona X que llega al pueblo y en el parque del pueblo se siente a escribir una historia. Una historia, exactamente. Una historia que tú siempre buscas como referencia algún libro, algún otro libro o pinturas de pintores reconocidos. Porque eso me inspira, es decir, leo, por ejemplo, ahí estaba una persona leyendo un cuento de Jorge Luis Borges, y entonces de eso me inspira, entonces me doy cuenta que desgraciadamente la situación en Nicaragua iba cayendo en eso. Es decir, personas que habían entrado a formar parte del gobierno como supuestamente revolucionarios, que iban a defender los intereses populares, que iban a estar al lado del pueblo y que se vuelven oligarcas, que se vuelven enemigos del pueblo. Pero estamos hablando que este libro está escrito antes de la situación que hoy desgraciadamente estamos viviendo. Yo siempre he venido aquí alegre, contento y satisfecho presentando mis libros. Hoy estoy de duelo. Y estoy de duelo porque Nicaragua está siendo desangrada y masacrada. Cobardemente se está copiando fielmente a los Tonton Bakut, que fue un grupo criminal, fascista y sanguinario que tuvo Duvalier en Haití. Y esa es una copia fiel. Quieren que el pueblo nicaragüense, quieren someter al pueblo nicaragüense por medio del terror. Y todos los días hay muertos, hablan de paz y hacen la guerra. Hablan de amor y siembran el odio. Y tristemente, pero eso, cuando yo escribo esto, todavía no estábamos viviendo la situación que hoy estamos viviendo. ¿Por qué el título de No toda distancia es ausencia? Porque a pesar de estar fuera por muchos años, llevó en el corazón a mi patria, a mi pueblo Masaya, que también ahora tengo que decir, tristemente veo cómo la han masacrado. Un pueblo que siempre estuvo defendiendo las causas populares, pero cuando el gobierno hace un concubinato con la empresa privada y los grandes capitales,
pues obviamente ya es otra historia y ya se olvidan de las necesidades populares, se olvidan de lo que el pueblo desea y necesita, y entonces ahí es donde comienza a ver a un Masaya que siempre respaldó y apoyó los procesos estos populares y la justicia social, hoy se encuentra masacrada por esos individuos que se dicen que están ahí para defender al pueblo. Lo que han hecho es todo lo contrario, se han enriquecido, es decir, son de los empresarios más importantes ahora, y además de eso se han manchado las manos de sangre, porque han masacrado al pueblo de Nicaragua, a Masaya, han masacrado a Monimbo. Y mira, aquí traigo 4 nombres de 4 niños que han sido asesinados por este gobierno. Junior Gaitán, de 16 años, Álvaro Conrado, de 15 años, Orlando Córdoba, de 15 años, Abraham Castro, de 12 años. Eso es un crimen de lesa humanidad. Sí, qué terrible. La verdad que Nicaragua está pasando por unos momentos críticos, caóticos, y como bien dices tú, desafortunadamente y desgraciadamente, se toman esas palabras de ayuda social, de beneficios al pueblo, y de esas palabras se sujetan, es el baluarte para luego revertir todo lo que supuestamente eran buenas promesas para llegar a situaciones como esta que está viviendo desafortunadamente Nicaragua. Este libro de No toda distancia es ausencia está disponible a través de los canales de Amazon.com. Yo pienso que es una buena recomendación, una buena lectura. Es un libro breve. Debo decir también que Roberto Ramírez Plata ha sido reconocido por la distinción Pluma de Plata, que hace honor a tu apellido, por la casa Publicaciones Entre Líneas, y también fue uno de sus libros, fue nominado al Premio de Literatura en Español Carmen Luisa Pinto, La Odisea por Polifemo, que repito, disponible también a través de Amazon.com. Y Onésimo y Filemón en un viaje sin regreso ganó la mención especial de jurado de ese mismo premio. Sí. Así que es una buena recomendación, No toda distancia es ausencia, de Roberto Ramírez Plata. Recientemente acaba de publicar un libro que tiene, diría yo, que una génesis distinta, diferente, porque trae a colación personajes de la literatura universal, como es la obra de Don Quijote, para con ellos recrear esta historia que lleva como título El Eterno Retorno, y de la cual vamos a estar hablando en breve. Vamos a un promo, a un corte, y regresamos enseguida conversando con Roberto Ramírez Plata. I saw your picture at the booth, and there's a uniformed man here waiting for you. And you smashed your camera on the wall, the fear of alcohol. De regreso en este espacio de Mundo Editorial con el autor nicaragüense Roberto Ramírez Plata, que ha publicado recientemente 2 títulos, No toda distancia es ausencia y El Eterno Retorno, que es el libro del cual vamos a hablar ahora en estos momentos, que también está disponible a la venta a través de los canales de Amazon.com.
¿Y por qué? ¿Por qué seleccionas a Cervantes? ¿Por qué seleccionas el Quijote? ¿Qué te llevó a traer a Maritornes? Estaba releyendo el Quijote y bueno, y entonces vi ciertos personajes que me parecieron bien interesantes y uno de ellos es Maritornes. Maritornes es un personaje que se burla de Don Quijote y es una persona de escasos recursos, pobre de solemnidad. Como pobres son muchos de los que andan apoyando precisamente a quienes son los causantes de esa pobreza, que no les llevan ni educación ni salud al pueblo. Entonces Maritornes, a pesar de que Don Quijote está luchando por la justicia y está luchando porque ella misma supere esa situación que tiene, ella se burla de Don Quijote. Entonces me llama la atención y digo, ¿cuántas Maritornes existen? ¿Cuántas Maritornes? Porque esto es ya más universal. Sí. Y entonces yo lo estaba haciendo y cuando yo estaba escribiendo no había sucedido nada de lo que estábamos hablando ahorita de mi país. Y dije yo, bueno, ¿y cuánta gente no llenan esas plazas para aplaudir? Y sin embargo la persona que está ahí arriba se ha enriquecido con el dinero del pueblo, ha cometido toda clase de violaciones a los derechos humanos. Esa persona está condenada a seguir estando ahí, un estado de pobreza, ya eterna pobreza. Entonces empiezo a ver pues el mensaje de Cervantes y me doy cuenta que tiene vigencia. Muchos de los personajes que él los trae en su libro El Quijote, que no son históricos, pues están en su novela, reflejan la realidad que hoy viven muchos de nuestros países. Además de Cervantes y de Don Quijote, también usas la pintura, la plástica, Sí. como es en este caso la del Bosco. La del Bosco. Y la de Rubens. ¿Por qué? Bueno, porque también ellos tienen un mensaje subliminal, es decir, se pintaba en aquellos tiempos y entonces el mensaje tenías que buscarlo entre líneas, estaba detrás de lo que estabas viendo. Y entonces ellos también hacen ese mensaje igual que el mensaje de Cervantes. Recordemos que estamos viviendo en un tiempo donde las circunstancias eran totalmente distintas. Y quienes adquirían estas obras eran la clase privilegiada, eran los nobles. Entonces ellos mandaban el mensaje, pero era un mensaje que tenías que leerlo entre líneas. ¿Para qué? Entonces, claro, los nobles y todos se reían porque veían como los pobres tenían envidia y entre ellos mismos se mataban. Entonces, pero el mensaje estaba detrás. Y entonces ahí está la mesa de los pecados capitales y el carro de heno, del Bosco. Y entonces hago una relación con lo de Cervantes y ellos. Si algo debo destacar de la literatura de Roberto Ramírez Plata es precisamente que, independiente a tocar temas tan profundos como los que él mismo está hablando, tiene un humor, tiene una vis cómica en los personajes y en la manera tuya de escribir que no te puedes desprender de ello. Y me parece que eso es un mérito a resaltar, porque es una lectura que se va muy rápido, muy fácil de digerir, precisamente por ese estilo tan personal que tienes tú a la hora de contar y a la hora de entrar en profundidades en temas tan delicados como los que estamos hablando en el día de hoy. Bueno, gracias. ¿Por qué te nace esa cuestión de ese toque de humor en tu literatura? No sé, sí, yo estoy escribiendo y no sé, pienso tal vez en algunas cosas que he leído o que he releído y ya no está planeado. No está planeado. Yo formo parte del protagonista, de la persona que está hablando ahí, que está escribiendo y me meto en ella. Eso es todo. Es algo que es una característica muy peculiar que tienes tú como escritor y que yo te aplaudo y evalúo de 10 porque de verdad que le da refresca mucho los temas que de por sí son profundos, repito siempre. Gracias, Pedro Pablo, gracias. En todos tus libros. Bueno, antes de despedirnos, creo que tú querías leer la dedicatoria de este libro, sí, así que te doy lo que quieras leer para que lo hagas en este momento, la dedicatoria del libro El Eterno Retorno. Ok, perfecto. La dedicatoria. Cuando la dictadura es un hecho, la revolución es un derecho. Víctor Hugo. Este libro se encontraba en la editorial cuando empezaron a suceder los terribles, despreciables y asquerosos crímenes del 19 de abril de 2018 y que han sacudido las entrañas y la conciencia de mi querida patria Nicaragua. Los estudiantes, campesinos, trabajadores y pueblo en general están siendo masacrados por reclamar sus derechos humanos fundamentales como son la libertad y la justicia.
Con indignación he visto cómo un grupo mafioso ha usado el país como su botín personal y lo mantiene secuestrado, utilizando la represión, la tortura y el crimen. Con mucha tristeza observo surgir un rencor cotidiano alimentado y financiado por este grupo canallesco y mezquino, afectando a parte de nuestro pueblo. Por todo lo anterior, quiero dedicar este libro a Nicaragua, especialmente a Masaya y al aguerrido, heroico y digno barrio de Monimbó, cuyas marimbas muy pronto tocarán los sones de la liberación, como escrito está en la canción de Carlos Mejía Godoy. Vivirás, Monimbó, llama pura del pueblo, oigo tu corazón, atabal guerrillero, donde el indio cayó, floreció el granadillo, para hacer las marimbas que toquen los sones de liberación. Que Dios bendiga a Nicaragua. Gracias, Roberto. Y los interesados en comprar esta literatura de Roberto Ramírez Plata, El Eterno Retorno y No Toda Distancia es Ausencia, repito, está disponible en Amazon.com. Mi nombre, Pedro Pablo Pérez Santisteban, y mi compromiso es de siempre, esperarlos en un próximo Mundo Editorial. Gracias, muchas gracias. Gracias,